Muy bien, comencemos. En la lección de esta semana nosotros vamos a empezar a platicar acerca de otro tipo de robots, ¿verdad? Dado de que pues la lección anterior, nosotros platicamos acerca de lo que fue la generación de trayectorias y el control cinemático de manipuladores seriales. Vimos nosotros que ya con la generación de trayectorias y estableciendo esa arquitectura de control pues cinemática, nosotros ya podíamos pues en esencia controlar completamente a nuestros manipuladores seriales. Lo que nos faltó considerar, y es algo a lo que vamos a regresar de aquí a unas lecciones más adelante, es cómo poder nosotros obtener trayectorias que esquiven obstáculos sin hacerlo a mano, ¿verdad? Esa va a ser una cuestión relacionada a lo que se llama planificación de movimiento. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, quiero que ahora nosotros consideremos a otro tipo de robots que vamos a poder nosotros describir utilizando la teoría que hemos desarrollado pues hasta el momento, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿verdad? Para ponerlo ahí claro, vamos a colocar nosotros que pues hasta el momento hemos considerado robots de base fija, ¿verdad? Que nos recordamos nosotros que pues en esencia tenemos, ¿verdad? Que nuestros manipuladores seriales en el caso particular, ¿verdad? Siempre van a estar fijos a cierta base que va a estar anclada en algún punto específico en el espacio, ¿verdad? Entonces, pues al tener nosotros pues nuestro robot, vemos que nos estamos moviendo, pero siempre referenciados a el punto de instalación, ¿verdad? De el robot, ¿no? Entonces nosotros describimos el movimiento, ¿verdad? El movimiento del robot se describe con respecto de su base. Entonces el movimiento del robot se describe con respecto de su base. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando nosotros de que estos robots son de base fija, ¿verdad? Son de base fija. Muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, ya consideramos nosotros lo que había que saber, ¿verdad? Casi que todo lo que había que saber acerca de los robots manipuladores de base fija. Entonces, ¿qué debemos tomar ahora en consideración? ¿Qué debemos tomar en consideración si ahora nos interesan, por ejemplo, los siguientes casos? Entonces aquí podemos hablar nosotros de diversos robots de base móvil, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que ya sabemos la mayoría de cosas de los robots de base fija, ¿qué pasa ahora con los robots de base móvil? ¿Verdad? Entonces podemos nosotros considerar algunos ejemplos como los siguientes. Podríamos pensar nosotros en un cuadracóptero, ¿verdad? En un dron, en donde tenemos nosotros una situación más o menos de este tipo. O podríamos pensar, por ejemplo, en algo similar a el Spot de Boston Dynamics, ¿verdad? Un robot cuadrúpedo, y quisiéramos saber qué ocurre, ¿no?, con el movimiento completo del robot. Ojo, ¿verdad? Aquí tenemos que tener bien en claro de que
Si bien nosotros, inclusive para el proyecto del hexápodo y el cuadrúpedo, estamos considerando cada pata del robot como un manipulador serial, la pregunta aquí sería, bueno, ¿cómo consideramos nosotros el modelo completo del robot? Es decir, ¿cómo anclamos nosotros o cómo unimos cómo es que se mueven las patas con cómo es que se mueve la base del robot? O inclusive algo todavía pues más complejo, que tuviésemos nosotros el caso de controlar o de tratar de modelar un robot, por ejemplo, humanoide, que fuese algo así, ¿verdad? Como pues el Atlas de Boston Dynamics, o inclusive pues el Asimo, o cualquier otro de estos casos, ¿verdad? En particular, para ponerles ahí un caso, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, ¿verdad? Aquí estamos considerando nosotros, por ejemplo, robots que serían, robots con piernas. Esto sería, por ejemplo, un robot con hélices. Este sería un robot bípedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a estos casos de robots. Bueno, resulta que nosotros vamos a darnos cuenta que nos topamos con un pequeño problema al momento de lidiar con este tipo de robots, ¿verdad? Y es el siguiente. Resulta que dada la complejidad mecánica de estos sistemas, ¿verdad? No basta con únicamente considerar la cinemática, sino que también debemos considerar la dinámica. Necesitamos considerar la dinámica. Entonces, la dinámica, a lo que nosotros vamos a estar refiriendo con respecto de dinámica es, bueno, la cinemática hemos hablado nosotros que describe pues posiciones, y en el caso de la cinemática diferencial, velocidades. La dinámica, sin embargo, es el área de la mecánica que se encarga de describir fuerzas, momentos y aceleraciones. Vemos que la gran diferencia entre la cinemática y la dinámica es de que pues la cinemática solamente describe el movimiento, mientras que la dinámica trata de explicar la razón del por qué se generó el movimiento, ¿verdad? Estamos hablando ya de fuerzas, torques, aceleraciones, etcétera, etcétera. Entonces resulta que para estos tipos de robots, ¿verdad? Por el comportamiento que presentan, no es suficiente describir su movimiento, como fue el caso de los robots manipuladores seriales, sino que también requerimos nosotros una especificación más clara de cómo se genera el movimiento en estos robots. O sea, qué interacción hay entre los motores con los torques que generan y las fuerzas que se generan, ¿verdad?, con respecto de esto. Veamos que estos casos son realmente complejos, porque por ejemplo el caso del robot bípedo, no solamente tenemos que nosotros modelar el sistema de cuerpos rígidos interconectados que corresponde al cuerpo, con los brazos, con las piernas, ¿verdad?, y con la cabeza, sino que también tenemos nosotros que modelar la interacción que hay entre las piernas y el piso. Nosotros sabemos que cada vez que el pie tenga contacto con el piso va a haber cierto impacto que va a hacer que el robot se mantenga, ¿verdad?, anclado, digamos, que al piso, y que de igual forma va a permitir que sea un punto de pivote para seguir
avanzando, ¿verdad? Conforme se va moviendo. Entonces sí requerimos nosotros esa descripción de fuerzas. Muy bien, la parte esta de la dinámica, ¿verdad? O sea, de describir la dinámica de los robots y de hablar nosotros acerca de la, por ejemplo, de control dinámico de estos robots, lo vamos a estar trabajando nosotros, ¿verdad? En el curso de Robótica 2. Si podemos nosotros hacer una distinción, ¿verdad? Entre los dos cursos de robótica, es de que el curso, este curso, ¿verdad? El de Robótica 1, debería llamarse Cinemática de Robots, ¿verdad? Mientras que el curso de Robótica 2 tiene que ver más con la dinámica, ¿verdad? De los robots. Y aquí también vamos a darnos cuenta que al hablar nosotros de dinámica, automáticamente también estamos tomando en consideración nosotros las técnicas que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? En el curso de Sistemas de Control 2. Entonces, realmente la parte esta dinámica implica no solamente pues la descripción puramente de los mecanismos, ¿verdad? Que sería más o menos lo que hemos estado trabajando aquí en robótica, sino que hay que añadirle una capa de cómo vamos a hacer el control de estos sistemas dinámicos. Entonces nos vamos a dar cuenta que para estos casos ya más complejos sí requerimos nosotros de pues herramientas un poco más sofisticadas que eventualmente las vamos a estar trabajando nosotros en el siguiente curso de robótica. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nosotros que existe un tipo particular de robots de base móvil, los cuales sí pueden describirse y controlarse solo con su cinemática, ¿no? Solo con su cinemática. Y este caso en particular es el de los robots móviles con ruedas. Y precisamente va a ser el tema que nosotros estemos tratando en estas dos siguientes lecciones. Muy bien. A pesar de que los podemos representar con cinemática, va a resultar de que no van a ser descritos de la misma forma que los manipuladores seriales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque si bien, ¿verdad? O sea, pues estaríamos diciendo nosotros, pues si estos robots pueden describirse cinemáticamente, deberíamos nosotros de determinar tanto la cinemática directa como, ¿verdad?, la cinemática inversa. Deberíamos de determinar tanto la cinemática directa como la inversa para controlarlos. Sin embargo, vamos a ver nosotros que no es tan directa la situación. ¿Por qué razón? Si nosotros consideramos, por ejemplo, el robot manipulador serial, digamos que va a tener una forma más o menos así. Bueno, yo sé que cada uno de estos parámetros que define la configuración, ¿verdad? Todos nuestros ángulos aquí, pues Q1,
Q2 y Q3. ¿Verdad? Y Q3 nos pueden servir a nosotros para que de forma certera podamos identificar en dónde es que está mi efector final, ¿verdad? Quiere decir XE, YE, θE, ¿no? Y esa es precisamente la definición de la cinemática directa, ¿verdad? Nosotros agarramos la configuración Q1, Q2 y Q3 y mediante la cinemática directa nosotros obtenemos el punto XE, YE, θE. Sin embargo, veamos nosotros qué ocurre en el caso de nuestros robots móviles con ruedas. Bueno, digamos que yo ahora coloco a mi robot móvil con rueda adentro de un marco de referencia pues inercial. Aquí se va a estar moviendo mi robot, ¿verdad? X inercial, Y inercial. Entonces yo tengo, por ejemplo, un robot. Vamos a hacerlo más o menos de esta forma. Va a ser un robot que presente dos ruedas, ¿no? Y voy a hacer que efectúe, pues por ejemplo, un movimiento más o menos hacia acá, ¿no? Muy bien. Entonces el robot luego de cierto tiempo va a estar terminando pues en esta posición de acá, ¿no? En esta posición de acá. Entonces digamos que esta posición en particular va a ser la posición X1, Y1, θ1. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros actuamos en los robots móviles? O sea, ¿dónde es que están los motores? Bueno, nosotros sabemos que los motores en el caso de nuestros robots seriales, ¿verdad? Se encuentran en cada una de las juntas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros nuestros motores, ¿verdad? Mientras que para nuestros robots móviles con ruedas, los motores van a estar en las llantas, ¿verdad? Los motores vienen y van a estar pues anclados ahí sí que a nuestras llantas, ¿verdad? Nuestras ruedas. Entonces, si bien por ejemplo aquí la configuración, ¿verdad? La configuración nos dice a nosotros cuál es el desplazamiento angular de estos motores, aquí, ¿verdad? El desplazamiento pues angular es el de la rueda. Entonces pensemos nosotros que es un parámetro, llamémosle phi, ¿no? Entonces ese phi me dice a mí qué tantas vueltas, ¿verdad? O qué tanta distancia ha recorrido mi rueda. Es decir, por ejemplo, si yo quiero S, que es la distancia recorrida, yo sé que esto va a ser igual a R por phi, ¿verdad? La cantidad angular que hemos recorrido por el radio en metros de cada una de nuestras ruedas. Entonces yo sé que, por ejemplo, esta trayectoria que tenemos aquí en blanco, llamémosle nosotros una trayectoria S1, tiene pues asociados trayectorias, si lo quieren ver así, en cada una de nuestras ruedas. Quiere decir de que pues esta rueda, la rueda izquierda, está haciendo una trayectoria más o menos así, ¿verdad? Y mi otra rueda está haciendo una trayectoria pues más o menos así. Entonces, por ejemplo, yo estaría teniendo acá mi trayectoria 1 de la llanta izquierda, mi trayectoria 1 de la llanta derecha. Entonces, si yo puedo encontrar, ¿verdad?, el valor que está relacionado phi r, ¿verdad?, a esta trayectoria o este desplazamiento de mi primer motor y a este de acá, yo podría, ¿verdad?, encontrar, pues en teoría, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, ¿verdad?, en teoría,
podríamos nosotros encontrar la siguiente relación, ¿verdad? Yo agarro como que mi configuración y yo obtendría o debería de poder obtener el punto x1, y1, teta 1, ¿verdad? Y eso estaría siendo, ¿verdad? Como que la cinemática directa. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que en el caso de los robots móviles ocurre una cuestión bien particular que no ocurre para el caso de nuestros robots manipuladores seriales. Y es que si, pues por ejemplo, yo tomo ahora esta otra trayectoria de acá, démonos cuenta de que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que en la primera trayectoria nosotros cruzamos primero y luego seguimos recto, mientras que en esta segunda trayectoria, llamamos nosotros una trayectoria pues S2, primero me voy recto y luego hago ese giro, ¿verdad? O cruzo de la misma manera. La cosa es de que ahora mi robot al hacer este movimiento pues termina más o menos en esta posición de acá. Va a estar terminando ahora en una posición distinta, si se dan cuenta. Puede ser de que el ángulo sí esté siendo el mismo, pero termina en una posición x2, y2, teta 2. Y nos damos cuenta que igual tenemos nosotros asociados, ¿verdad? Ciertas trayectorias de nuestras ruedas que van desde cada una pues de estas llantas hacia, o sea, desde el inicio hasta el final de esta pues trayectoria. Entonces tenemos nosotros aquí un S2L y un S2 pero R. Nos vamos a dar cuenta que si nosotros agarramos ahí sí que igualmente, ¿verdad? ¿Cuál es o sea, cuánto recorrió cada una de esas ruedas? Vamos a ver que es la misma cantidad. Es decir, yo me voy a dar cuenta. Ahora yo me voy a dar cuenta de que S2L va a ser igual a S1L, ¿verdad? Y S2R va a ser igual a S1R. Sin embargo, tenemos nosotros que, pues, al punto final al que nosotros estamos llegando no es el mismo, ¿verdad? Es decir, sin embargo, X2, Y2, teta 2 no es el mismo punto que X1, Y1, teta 1. Quiere decir entonces que, pues, por esta razón, ¿verdad? Por esta razón de acá, realmente este mapeo pues no existe, porque esta misma pues trayectoria de los motores izquierdo y derecho también me generó a mí X2, Y2 y teta 2, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros de que la relación como la conocíamos de cinemática directa, ¿verdad? No nos va a funcionar, ¿verdad? Esta relación parece no funcionar. Bueno, ¿por qué razón no funciona, verdad? Porque estamos viendo nosotros de que lo que quisiéramos es algo similar al caso de nuestros manipuladores seriales, en donde nosotros le colocamos cierta configuración y esa configuración me va a dar a mí una pose de efector final en específico. Recordemos que en el caso de los manipuladores seriales podía darse el caso de que para una pose existen varias configuraciones, pero nunca se daba el caso que una configuración generara más poses, ¿verdad? Por esta razón es que nosotros teníamos garantizado de que la cinemática inversa siempre tenía por lo menos alguna solución. Tal vez no en forma cerrada y analítica, pero sí en forma numérica, porque sí teníamos esa garantía. Sin embargo, ahora para el caso de nuestros robots móviles nos damos cuenta de que ya no tenemos esa garantía, porque una configuración nos puede llevar a múltiples lugares distintos. Y eso lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? O sea, realmente ustedes no pueden decir hacia dónde llegaron solo con ver el kilometraje en su carro, ¿verdad? O sea, necesitamos nosotros alguna otra
alguna otra información para poder decir hacia dónde llegamos, ¿verdad? Solo conocer el kilometraje ya no va a ser suficiente porque no me va a decir a mí hacia dónde llegué, ¿verdad? Solo me dice cuánto caminé, pero no me dice a mí, pues, cuánto caminé. Entonces resulta que en el caso de nuestros robots móviles, ¿verdad? Esto nos dice que en el caso de robots móviles tenemos un set de restricciones no integrables. Tenemos un set de restricciones no integrables. Bueno, ¿a qué nos referimos nosotros con ese set de restricciones no integrables? Bueno, lo que nos dice a nosotros es de que para el caso de los manipuladores seriales, yo puedo agarrar una trayectoria por ejemplo, yo puedo estar en el efector final y yo puedo integrar, ¿verdad?, la trayectoria que realizó mi configuración a partir de el efector final y regresar a la configuración inicial. Sin embargo, yo no tengo esa garantía con los robots móviles porque solamente integrando el camino yo no puedo determinar en dónde es que empecé, ¿verdad? Porque realmente yo terminé en dos lados distintos, ¿verdad? Entonces, si yo terminé en dos lados distintos, ¿cómo sé dónde fue que empecé? Estas restricciones no integrables son un tipo especial de restricciones de Pafein, ¿verdad? Que hablamos nosotros cuando vimos todo esto de la teoría de mecanismos antes de entrar a hablar de manipuladores seriales, ¿verdad? Y es un tipo especial de restricciones de Pafein que se conocen como no holonómicas, ¿verdad? Entonces estas son unas restricciones no holonómicas. Estas restricciones no holonómicas se van a dar o se van a presentar, ¿verdad? Aparecen como restricciones de velocidad, ¿no? Aparecen como restricciones de velocidad, de velocidad de la configuración. ¿No? Aparecen como restricciones de velocidad de la configuración. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que el caso de robots móviles constituye a un sistema que presenta restricciones no holonómicas, ¿verdad? Es un sistema no holonómico, es un sistema no integrable. Eso lo que nos dice entonces es que no podemos utilizar la cinemática directa para decir absolutamente pues nada certero acerca de nuestros robots, sino que de manera obligatoria tenemos nosotros que hablar de algún otro tipo de cinemática. Vemos nosotros que las restricciones no holonómicas aparecen como restricciones de velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo uno estas cosas, ¿verdad?, que sean restricciones de velocidad, pero que igual nosotros estemos hablando de cinemática, ¿verdad? Lo que queremos nosotros al final de cuentas, o lo que está implicando esto, es que queremos nosotros hablar, ¿verdad?, de restricciones. Queremos cinemática, pero queremos hablar de velocidades. Esto entonces nos implica a nosotros que si agarramos, bueno, tenemos que agarrar cinemática, pero queremos poder establecer restricciones en velocidad. Entonces, ¿qué tipo de cinemática es la que me habla a mí de velocidades? Pues resulta que es la cinemática diferencial. Entonces, esta es como que la primera gran cosa de nuestros robots móviles con ruedas. Y es que, a diferencia de los robots manipuladores que utilizaban cinemática directa, los robots móviles con ruedas van a utilizar, pero solamente cinemática diferencial, ¿verdad?
cinemática diferencial. Muy bien. Ya sabiendo esto, entonces tratemos nosotros de determinar la cinemática diferencial de estos robots, ¿verdad? Entonces veamos pues qué ocurre. Entonces, ¿cómo determinamos la cinemática diferencial? Muy bien, vamos a considerar entonces nosotros nuestro caso de nuestro robot, que va a estar situado en el marco de referencia inercial. Se va a estar moviendo en el marco de referencia inercial. Entonces tenemos el inercial, tenemos X del inercial, Y del inercial, y vamos a colocar entonces a nuestro robot más o menos en esta posición de acá. Muy bien. Vamos a nosotros adjuntarle un marco de referencia también a nuestro robot móvil, ¿verdad? Que, como se acuerdan ustedes, por convención vamos a hacer de que el eje X de este marco de referencia coincida con el eje de movimiento lineal hacia adelante del robot. Entonces tenemos nosotros el marco de referencia B, que corresponde a el robot. Yo sé que ¿verdad? Con respecto de el marco de referencia inercial, forma un ángulo de teta, ¿no? Además, yo puedo darme cuenta que podemos trazar un vector desde el origen del inercial hasta el origen de nuestro robot, y que va a tener esto pues coordenadas X y Y, ¿verdad? X y Y. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es poder determinar cuál va a ser nuestro espacio de configuración, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro espacio de configuración? Entonces, el espacio de configuración, ¿verdad? Va a ser el plano 2D, ¿no? O sea, esto aquí es donde nosotros nos queremos mover. Entonces, para nosotros ubicar a un cuerpo rígido en 2D necesitamos 3 parámetros. Es decir, que nuestra configuración tiene que tener entonces 3 parámetros. Vamos a definir entonces nosotros que la configuración de nuestro robot móvil va a ser entonces Q igual a X, Y y teta. Y para diferenciar, ¿verdad? O por ahí sí que les puedo decir que en la literatura esto es usual, ¿verdad? Cuando se habla de robots móviles con ruedas no se utiliza la letra Q, sino que se utiliza otro símbolo para representar la configuración del robot, y el símbolo que normalmente se utiliza es XY, ¿verdad? XY va a estar representando a la configuración o la pose del robot móvil, ¿verdad? Representa la pose, ¿verdad? O configuración del robot móvil en el tiempo. Y aquí tenemos que hacer una cosa bien importante, y es referenciar esta configuración, porque si nos damos cuenta por las cantidades que estamos usando para definirla, esta configuración es un vector que estamos nosotros expresando en el marco de referencia inercial. Entonces, si esta es la configuración, podemos nosotros hacer ya la pregunta de cómo se mueve el robot
Es decir, ya podemos nosotros considerar, si lo quieren ver ustedes así, pues la cinemática diferencial. Entonces, ¿cómo es que se mueve este robot? Pues cambia su pose de configuración en el tiempo. Queremos ver la tasa de cambio de la posición en X, la posición en Y y del ángulo θ. Entonces, si yo derivo esta cantidad, voy a estar obteniendo X', Y' y θ'. Pero todo esto siempre vamos a estarlo nosotros referenciando con respecto del inercial. O sea, yo estoy describiendo cómo es que evoluciona el robot, pero en coordenadas globales. Porque lo que me va a interesar a mí, pues más adelante, es poder hacer que este robot pues vaya siguiendo, por ejemplo, trayectorias o llegue a ciertos puntos que estén descritos, pero en el marco de referencia inercial, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, lo que queremos encontrar es esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros esta cantidad, verdad? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cómo evoluciona, cómo se mueve el robot? Pues vamos a utilizar lo que nosotros sabemos acerca de estos sistemas, y es de que son sistemas no holonómicos. Entonces vamos a utilizar las restricciones de velocidad. Entonces, como yo sé que debe tener restricciones de velocidad, pues vamos a ver de que existe una relación entre estas restricciones de velocidad con la forma en que se va a estar moviendo el robot en el marco de referencia pues inercial. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Pues básicamente veamos qué sabemos sobre las restricciones de velocidad o movimiento del robot. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir nosotros? Pues con esto. Pues si yo agarro a mi robot diferencial, perdón, agarro mi robot móvil, muy bien. Entonces, imaginemos que este robot móvil realmente corresponde a nuestro carro, por ejemplo, a un vehículo. Entonces, preguntémonos, pues, ¿cómo se mueve? ¿Cómo puede moverse el robot? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos manipular cuando estamos subidos en un automóvil? Bueno, yo puedo utilizar el pedal de gas para aumentar o disminuir, ¿verdad?, la velocidad lineal del robot, ¿verdad? Entonces, yo puedo utilizar, ¿verdad?, el pedal de gas para modificar la velocidad lineal del robot. Y también puedo, ¿qué otra cosa puedo mover? Puedo mover el timón, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar, utilizando el timón, puedo cambiar la velocidad angular de mi carro. Entonces, yo sé que si quiero aumentar o disminuir la velocidad lineal, yo presiono, ¿verdad?, el pedal de gas o presiono el freno. Y si yo quiero cambiar la velocidad angular, o sea, quiero empezar a rotar, quiero empezar a girar, pues yo muevo el timón. Sin embargo, nosotros tenemos bien claro de que el carro o el vehículo no puede moverse. O sea, no existe una velocidad que sea como que perpendicular, ¿verdad? O sea, el robot no puede moverse directamente hacia los lados, ¿verdad? El
robot no puede moverse hacia los lados directamente. ¿Verdad? Entonces, realmente el robot solo puede moverse hacia adelante y ajustar su dirección, ¿verdad? ¿A qué me refiero pues con eso? Bueno, si yo tengo o sea, ustedes están manejando, ¿verdad? Su automóvil. Entonces, imagínense, ¿va? Y este precisamente es uno de los problemas pues, que presentan los automóviles. Pues digamos que yo tengo un espacio aquí para parquear. Este es el problema de parquearse en paralelo, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí dos carros y yo tengo entonces que parquearme en medio de esos dos carros. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Va? ¿Será que mi carro puede de una vez parquearse de esta manera? O sea, yo agarro y me vengo directamente hacia la derecha, ¿verdad? A parquearme entre esos dos carros. Pues lastimosamente esto no se puede. Sino que lo que tenemos que hacer nosotros es una serie de maniobras para llegar a ese punto. Es decir, primero nos vamos tal vez por acá, ¿verdad? Y luego venimos nosotros y nos venimos hacia atrás. Entonces, a pesar de que sí podemos llegar de este punto a este punto, nosotros tenemos cierta restricción de cómo nos movemos, ¿verdad? Y en el caso particular de los vehículos con ruedas, tenemos nosotros el hecho de que no se puede mover hacia los lados, ¿verdad? Es decir, nuestro vehículo no se puede mover, ¿verdad? No se puede mover directamente hacia los lados, ¿verdad? No se puede mover hacia esos lados. Esta restricción se conoce como una restricción de no deslizamiento, ¿no? Es una restricción de no deslizamiento, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo codificamos nosotros esa restricción? O sea, ¿cómo vemos nosotros esa restricción? Ya hablando en términos un poco más concretos de ecuaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver nosotros, pues, lo siguiente. Resulta que estas restricciones de movimiento son fáciles de ver, pero en el marco de referencia del robot, ¿no? Bueno, ¿por qué razón? ¿Verdad? Porque si yo vengo y coloco mi robot yo sé que pues por acá está el eje X, B, y por acá está el YB. Y yo sé que este robot también está cambiando su ángulo, pues, teta. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, si yo quisiera representar cómo se ve la velocidad del robot, pero en el marco de referencia del robot, pues bueno, entonces vamos a ver nosotros precisamente, o sea, a qué nos referimos nosotros con la velocidad del robot, pero en el marco de referencia del robot. Muy bien, yo sé que en este marco de referencia X'
y' y θ' van a tomar la siguiente forma. En el marco de referencia del robot, ustedes se dan cuenta que la velocidad solamente tiene componente lineal en el lado de X, en la dirección de X. Es decir, realmente mi velocidad lineal siempre va a estar alineada con el eje X, ¿verdad? Por definición, yo sé que este es el caso, ¿verdad? Esta es la velocidad lineal. Entonces, la velocidad lineal sabemos nosotros que no tiene componente en Y, sino que solamente tiene componente en X, ¿verdad? Solamente tiene componente en X. Y luego, yo sé, ¿verdad? Que pues mi velocidad angular va a ser cómo es que cambia este ángulo, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta tasa de cambio va a estar dada por una velocidad angular, pues, omega, que va a estar siendo igual a θ pues prima. Digamos que θ pues representado en B. Yo tengo la ventaja que en dos dimensiones todo este manejo de velocidades angulares es bastante sencillo, porque no nos complicamos la vida con esas transformaciones, con las matrices antisimétricas y todo ese relajo para el caso de tres dimensiones. Porque yo sé, ¿verdad? Esta velocidad angular es precisamente la velocidad angular del marco de referencia B con respecto del inercial, pero expresada en el marco de referencia del robot. Pero sabemos nosotros de que en el caso 2D, esto de acá va a ser simplemente igual a esto de acá. Entonces quiere decir de que este θ en B' va a ser igual a θ', ¿no? O sea, es la misma que nosotros estábamos considerando. Entonces, visto en la velocidad, ¿verdad? Vista en el marco de referencia del robot, nos dice a nosotros que, pues, vamos a tener nosotros una velocidad lineal en X', ¿verdad? Que corresponde a la magnitud de este vector. En Y no tenemos movimiento porque no hay desplazamiento, ¿verdad? Tenemos la condición de no deslizamiento, ¿verdad? No hay movimiento en Y. Y tenemos nosotros que pues la velocidad angular la vamos a definir como una velocidad angular genérica, pues omega. Y esto también tiene relación con la forma en que yo manejo el vehículo, ¿verdad? Porque esta velocidad está relacionada con el pedal de gas, ¿verdad? O el pedal de freno. Y esta velocidad angular está relacionada, ¿verdad? Con el timón, ¿no? Básicamente. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que la información que nosotros tenemos es esta, ¿verdad? Tenemos esta, ¿verdad? Pero queremos realmente esta de acá. Entonces necesitamos una relación entre esas dos velocidades, ¿verdad? Entonces necesitamos una relación entre pues la velocidad en el inercial y la velocidad en el robot. Ya conozco la velocidad del robot, solo me falta ahora ver qué causa eso en la velocidad, pero en el inercial. Entonces, necesitamos una relación entre las velocidades. Esta relación, ¿verdad? Vamos a ver que va a ser un jacobiano. ¿Por qué razón? Porque recordemos que los jacobianos nos dan a nosotros una relación, o nos dan en el caso de manipuladores seriales, una relación entre la velocidad de la configuración y la velocidad del efector final. De manera genérica resulta que los jacobianos nos dan a nosotros una relación entre dos velocidades. Entonces yo quiero relacionar la velocidad de la configuración en el robot, ¿verdad? Vista en el robot, con la velocidad de la configuración pero vista en el inercial. Entonces, como quiero una relación entre velocidades, necesitamos nosotros un jacobiano. Entonces determinemos nosotros el jacobiano. Bueno, determinemos nosotros el jacobiano.
Entonces, determinando el jacobiano. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros determinar el jacobiano para esta relación entre velocidades? Muy bien. Si definimos el vector de velocidad lineal en B como velocidad lineal y 0, démonos cuenta que son los primeros dos componentes de este vector de la derivada de la configuración o de la pose, ¿verdad? Si definimos este vector, entonces podemos encontrar la velocidad lineal del robot, pero vista en el inercial. ¿Cómo? Entonces es simplemente, yo estoy viendo que esta velocidad es un vector en el marco de referencia B. Yo quiero transformar este vector de B a un vector en Y. ¿Qué necesito? Un cambio de coordenadas. En este caso, ¿verdad? Como yo sé que la velocidad siempre va a estar centrada en el, digámoslo así, en el centro de masa del robot, yo sé que no hay ningún offset, sino que siempre está en el origen. Quiere decir que la única diferencia que hay entre la velocidad lineal, ¿verdad?, de mi robot en el marco de referencia del robot y en el marco de referencia inercial es simplemente una rotación. Entonces vamos a ver nosotros que para encontrar la velocidad lineal pero en el inercial, basta con que apliquemos la matriz de rotación del robot con respecto del inercial, ¿no?, aplicada a el robot de velocidad lineal en el robot, ¿no? Muy bien. Entonces yo sé que esto va a resultar que, pues yo sé que este vector de velocidad en el inercial corresponde a lo que es x', y'. Y este vector de acá corresponde a lo que es v, 0. Y la matriz de rotación pues es la que nosotros ya conocemos. Entonces lo que estamos diciendo acá es que x', y' van a ser igual a coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, que multiplica a v por 0. Muy bien. Entonces esto sería el caso de la velocidad lineal. ¿Qué ocurre con la velocidad angular? Pues resulta que en este caso es bien sencillo, ¿verdad? Porque nos recordamos que a lo que llegamos con la velocidad angular es de que no importa en qué marco estemos, la velocidad angular es la misma porque estamos en el caso 2D. Entonces, en esencia, vemos que la velocidad angular en el inercial va a ser igual a la velocidad angular en el robot. Y esto pues dijimos que era omega. Colocando todo esto junto, colocando las dos velocidades obtenemos lo siguiente. Entonces yo sé que mi velocidad o cómo cambia el robot, ¿verdad?, cómo se mueve el robot en el inercial va a ser igual a pues la velocidad lineal y la velocidad angular. Pero yo sé que esto es igual, ¿verdad? Yo sé que esto es igual a la matriz de rotación por el vector de velocidad lineal pero en v. Y aquí esto es pues simplemente
velocidad angular en B, que esto al final de cuentas es omega. Entonces lo que nos damos cuenta es de que pues tenemos nosotros en la parte de arriba, ¿verdad?, nuestra matriz de rotación, seno de teta, coseno de teta, que multiplica a B y 0. Y aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, en la última fila tenemos nosotros omega. Resulta que esto lo podemos hacer nosotros más eficiente y compacto al combinarlo todo en una única matriz. Coseno de teta menos seno de teta por 0. Seno de teta por coseno de teta por 0. Y luego 0, 0, 1. Que esté multiplicando a V0 y omega. ¿Qué era V0 y omega? Pues simplemente la velocidad o cómo cambia el robot, pero en el marco de referencia B. Esto entonces de acá es lo que estábamos buscando y es precisamente lo que nos da la relación entre la velocidad del robot vista desde el marco del robot, o cómo cambia el robot visto desde el robot, con cómo cambia o cómo se mueve el robot pero visto en el inercial. Y resulta entonces que esto es el jacobiano que nosotros estábamos buscando. Entonces con esto llegamos nosotros pues a encontrar nuestra relación deseada, que era cómo se mueve el robot en el inercial en función de cómo se mueve el robot pero visto en el marco del robot. Entonces ya esto de acá es precisamente nuestra cinemática diferencial. La cinemática diferencial del robot. Bien, podemos nosotros expandir también la expresión, ¿verdad? Y lo vamos a hacer. Ahora tenemos aquí expandiendo la expresión para la cinemática diferencial. Obtenemos el siguiente modelo. Nos dice entonces, haciendo ya la multiplicación de las matrices, ¿verdad?, obtenemos nosotros que x' va a ser igual a b por el coseno de teta, que y' va a ser igual a b por el seno de teta, y que teta' va a ser igual a omega. Resulta que esto de acá, esta expresión de acá, es lo que se conoce como el modelo uniciclo. El modelo uniciclo para la cinemática de robots móviles. Y resulta que el modelo uniciclo se considera como el modelo canónico para robots móviles con ruedas, porque resulta que no solamente inclusive los robots móviles con ruedas, sino que bastantes tipos de otros tipos de robots móviles se mueven, por ejemplo, como un uniciclo. Para ponerles
algunos ejemplos. Los aviones se mueven como uniciclos, ¿verdad? Van caminando hacia adelante y luego van cambiando, ahí sí que la dirección del movimiento lineal. Los submarinos se mueven de esa manera, los barcos se mueven de esa manera, todos los vehículos por general se mueven de esa manera. Entonces, son raros los vehículos de cualquier tipo que se mueven distinto de un uniciclo. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que este modelo es como que el modelo canónico que existe para robots móviles. En este caso, robots móviles con ruedas. Y lo que por lo general se hace es de que se hace un como remapeo. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es que agarramos distintos modelos. Por ejemplo, podríamos agarrar, para ponerles una idea, podríamos agarrar una bicicleta. ¿No? O podemos agarrar nosotros un carro. O podríamos agarrar nosotros inclusive, como les decía, un avión. ¿Verdad? O podríamos agarrar inclusive, ¿qué les diría yo? Tal vez hasta un submarino. ¿Verdad? O un barco inclusive. ¿Verdad? Y vamos a hacer nosotros un mapeo de regreso en todos estos casos, ¿verdad? A el modelo uniciclo. Entonces, lo que nos va a permitir a nosotros este modelo uniciclo va a ser lo que nos va a permitir este modelo uniciclo va a ser plantear una metodología de control, ¿verdad? Una metodología de control en donde nosotros vamos a estar haciendo casi que control al uniciclo y luego vamos a remapearlo al sistema más complejo. Quiero que nos demos cuenta también de otra cosa, y es que el modelo uniciclo corresponde a un sistema dinámico no lineal. Y esto es lo que hemos estado platicando nosotros en el curso de Control 2. En este caso, ¿verdad? Tenemos nosotros que para el uniciclo, X, Y y teta son las variables de estado. Y V y omega son las entradas de control. Entonces nos vamos a dar cuenta de que precisamente el control de robots móviles o el control del uniciclo se resume en esencia a un problema de control de un sistema no lineal, que es precisamente el modelo uniciclo. Muy bien. ¿Cómo le hacemos entonces nosotros para pensar en esos mapeos, ¿verdad? Diferentes tipos de robot. Y ahorita quiero mostrarles en particular dos mapeos. La lección siguiente, ¿verdad? Vamos a estar nosotros platicando de una metodología general de cómo hacer mapeos en general de cualquier tipo de robots con ruedas, inclusive ruedas a veces hasta más complicadas. Por ejemplo, estas ruedas Mecanum, que permiten movimiento no solamente en una dirección, sino que en dos direcciones, para hacer robots omnidireccionales, ¿verdad? Vamos a ver la metodología pues para mapear esos diferentes tipos de robots al modelo uniciclo. Ahorita solo quiero hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes entiendan bien
cómo es que estamos haciendo nosotros ese mapeo en particular, ¿verdad? O sea, cómo es que pasamos nosotros del uniciclo a modelos más complicados, si lo quieren ver ustedes así, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá mapeando del uniciclo a modelos más sofisticados. Entonces, la idea principal es, ¿verdad?, agarrar las entradas estas de control abstractas, ¿verdad? Aquí solo estamos diciendo, bueno, esto cambia la velocidad lineal, esto cambia la velocidad angular, ¿verdad? Y, ¿verdad?, mapear esto a velocidades específicas a los actuadores o a la forma de actuación del robot. Muy bien. O del vehículo, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, veamos. Muy bien. El primer mapeo va a ser, ¿verdad?, de un uniciclo literal, si lo quieren ver ustedes así, al modelo uniciclo. Entonces, para este uniciclo literal vamos a agarrar nosotros, agarramos lo siguiente. Tenemos nosotros, como les digo, vamos a agarrar literalmente al uniciclo. Tenemos, ¿verdad?, este sillón conectado al uniciclo y luego tenemos pues a una persona sentada en este uniciclo y lo va a estar manejando utilizando pues pedales. Muy bien, entonces, por ejemplo, con este uniciclo, ¿qué es lo que nosotros podemos ir cambiando? Yo puedo pedalear. Nosotros podemos pedalear. Y al pedalear, ¿verdad?, nosotros al estar pedaleando, si yo sé que el desplazamiento angular de esta rueda es phi, yo sé que entonces al pedalear voy a estar generando phi'. Muy bien. ¿Cuál va a ser la velocidad lineal que genero yo al pedalear con phi'? Pues va a ser la velocidad tangencial, que va a ser igual, ¿verdad?, al radio por la velocidad del pedaleo, ¿verdad? Muy bien. Y luego, ¿cómo cambio la velocidad angular? Pues la velocidad angular sí la podemos cambiar nosotros literal, o sea, directamente, al solo girar, ¿verdad?, sobre el mismo eje el uniciclo e ir viendo cómo cambia esa velocidad angular. Entonces, para este uniciclo pues literal, tenemos nosotros el mapeo velocidad lineal igual a R por phi', y pues omega es igualmente, ¿verdad?, a omega. Entonces, la diferencia o lo que va a causar es de que mi modelo pues uniciclo se va a convertir ahora en x' igual a R phi' por el coseno de teta, y' R phi'
por el seno de teta, ¿verdad? Y tenemos nosotros también que teta prima va a ser igual a omega, ¿verdad? Teta prima va a ser igual a omega. Esto pues en forma matricial lo vamos a ver nosotros de la siguiente forma. X', Y', teta prima igual a R coseno de teta 0, R seno de teta 0, 0, 1, que multiplica a phi' omega. Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que aquí lo que estamos describiendo es cómo se mueve el robot, y esto de acá corresponde a qué es lo que podemos, cómo se mueve el robot, y esto es qué es lo que podemos controlar. Y esto al final de cuentas resulta siendo pues otro jacobiano, si ustedes se dan cuenta, que me está relacionando pues las velocidades que puedo controlar con cómo es que se mueve el robot. Entonces en este caso, ¿qué es lo que puedo controlar? Puedo controlar qué tanto pedaleo y puedo controlar cómo me muevo, ¿verdad? De forma angular, ¿verdad? Cómo me estoy moviendo de manera angular, ¿verdad? ¿Cuál es mi velocidad angular? Muy bien. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? Otro mapeo para nuestro uniciclo. El otro mapeo para el uniciclo va a estar siendo de lo que vamos a llamar nosotros un robot diferencial. Entonces aquí tenemos nosotros este sería el uniciclo aquí el uniciclo literal. Y este de aquí se conoce como un robot diferencial o un differential drive. Es un differential drive. Bueno, el differential drive lo que nos dice a nosotros es lo siguiente. O sea, nos dice que es un robot que tiene dos ruedas. Este se está comportando más o menos como un tanque, ¿verdad? Como un tanquecito. Por lo general, este robot tiene un punto de pivote, ¿verdad? Que es el que le permite, pues, no desbalancearse. Tiene un punto de pivote ahí que le permite, pues, mantenerse en balance. Lo que nos dice a nosotros es de que cada una de las ruedas va a tener... Bueno, vamos a unir aquí ambas ruedas. Cada rueda tiene radio R. Tenemos nosotros que cada rueda tiene cierta velocidad lineal, ¿verdad? Tenemos nosotros que la rueda derecha va a tener velocidad lineal VR y la rueda izquierda va a tener velocidad lineal VL. Esta velocidad lineal va a estar relacionada con las velocidades angulares de cada uno de los motores phi' y phi' sub r. Adicionalmente tenemos nosotros que al aplicarle estas velocidades resulta una velocidad lineal resultante al centro del robot, que esta va a ser v y que va a estar situada precisamente a una distancia de L, ¿verdad? Entonces yo sé que entre las dos llantas tenemos una distancia de 2L.
Y pues claramente tenemos nosotros que también nos podemos mover de forma angular, pues por acá. Bueno, pueden ustedes revisar, ¿verdad?, en las notas de clase cómo es que se hace la derivación de este modelo para el differential drive. Pero vamos a llegar nosotros a pues la siguiente relación, ¿verdad? Vamos a llegar a la relación de que la velocidad lineal del robot, ¿verdad?, va a estar dada por un medio de R por phi' de R más phi' de L, y que la velocidad angular va a estar dada por R sobre 2L de phi R' menos phi L'. Esto lo que causa entonces es de que modifica al uniciclo de la siguiente manera. Y nos queda a nosotros el modelo uniciclo como X igual a un medio de R por phi' de R más phi' de L por el coseno de teta. Y' igual a un medio de R phi' de R más phi' de L por el seno de teta. Y teta' va a ser igual a R sobre 2L de phi' de R menos phi' de L. Pasando esto a forma matricial, tenemos nosotros entonces un modelo X', Y', teta' igual a R medios coseno de teta, R medios coseno de teta, R medios seno de teta, R medios seno de teta, R sobre 2L menos R sobre 2L. Y todo esto va a estar multiplicando a phi' de R, phi' de L. Entonces, de la misma forma, tenemos nosotros acá cómo se mueve el robot. Y de este lado, ¿qué es lo que podemos controlar? Esto es qué es lo que podemos nosotros controlar. Y esto de acá es nuestro jacobiano. Entonces nos damos cuenta de que los modelos para otros robots más complejos, digámoslo así, en este caso para el uniciclo literal o para el differential drive, son simplemente mapeos o formas de aumentar, si lo quieren ver ustedes así, formas de aumentar a el uniciclo, ¿verdad? Entonces el differential drive se comporta como un uniciclo, pero teniendo en consideración de que la velocidad lineal y angular se mapean de cierta forma con las velocidades angulares de las ruedas, que son las que efectivamente están realizando, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, en el differential drive. Muy bien, de aquí tenemos una última observación, y es la siguiente, ¿verdad? De las relaciones de velocidad podemos obtener lo siguiente. Y es que phi' de R va a estar siendo igual a 2V más 2 omega L sobre 2R. Y que phi L' va a ser igual a 2V menos 2 omega L sobre 2R. Entonces, esto lo que nos dice a nosotros es que este es un mapeo inverso, ¿verdad?
mapeo inverso que relaciona las velocidades del uniciclo con las del robot diferencial, ¿no? Con las del robot diferencial. Muy bien, entonces digamos que este es un como mapeo inverso. Tenemos nosotros un mapeo directo que sería, bueno, yo mapeo las, y lo vamos a volver a establecer, ¿verdad? Solo para que quede esto bien claro. Entonces tenemos nosotros que este de aquí es el mapeo directo. El mapeo directo lo que nos dice es, bueno, dadas estas velocidades de las ruedas, a esto se mapea en el uniciclo. Y este mapeo inverso es, bueno, dadas estas velocidades en el uniciclo, ¿verdad? Velocidades angulares y lineales, estas van a ser las velocidades de las ruedas que generan esas velocidades lineal y angular. Entonces, resulta que el mapeo directo nos va a estar sirviendo a nosotros pues para el modelado. Va a ser modelado y simulación. Y el mapeo inverso nos va a servir a nosotros para planificación y control. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si nos damos cuenta, el modelo uniciclo, ¿verdad? Por definición siempre va a ser mucho más sencillo que los modelos reales de los otros robots más complejos, ¿verdad? Si vemos nosotros el differential drive, nos damos cuenta que el modelo dinámico del differential drive es mucho más complejo que el modelo dinámico del uniciclo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una simulación de cómo es que se mueve el robot, pues obviamente yo tengo que usar el modelo dinámico del robot, que requiere precisamente ese mapeo que hicimos con el uniciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues yo simularía el sistema dinámico, ¿verdad? Dado por, pues, x' igual a un medio de r por phi' de r más phi' de l, coseno de teta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento de hacer control y hacer planificación más adelante, nos vamos a dar cuenta de que es un poco contraproducente que lo hagamos directamente en el modelo más complejo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, yo sé que el differential drive es más complejo que el uniciclo. Y si es un modelo más complejo, quiere decir que también el control de este modelo va a ser más complejo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo tengo el mapeo inverso, nos damos cuenta de que yo podría, ¿verdad? Yo tengo este mapeo inverso de acá. Entonces nos damos cuenta que con este mapeo inverso, yo lo que puedo hacer es controlar al uniciclo y luego mapear esas velocidades del uniciclo a, en este caso, el differential drive. Y al tener ese mapeo inverso, yo voy a estar controlando al differential drive, pero habiendo resuelto el problema de control o planificación usando el uniciclo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el uniciclo no lo estamos usando solamente pues para generar el modelo dinámico más complejo, sino que va a ser nuestro modelo canónico para hacer planificación y control. Ahora va a ser nuestro modelo canónico para hacer planificación y control. Porque basados en el uniciclo, ¿verdad? Hacemos el control del uniciclo, que ya lo vamos a ver también pues más adelante. Nosotros controlamos el uniciclo y al controlar el uniciclo vamos a nosotros de la misma forma controlar al differential drive luego de haber hecho este mapeo, ¿verdad? El mapeo inverso, que
que nos permite a nosotros obtener las velocidades de las ruedas del differential drive, pero a partir de las velocidades del uniciclo. ¿Bueno? Muy bien, entonces eso nos tiene que quedar ahora bien claro, porque ya tenemos nosotros nuestros primeros modelos, ¿verdad? El differential drive resulta ser un modelo bastante común, ¿verdad? Muchos robots se comportan como un differential drive o similares, pero igual, ¿verdad? Es pues irrelevante cómo se comporte, porque el control lo vamos a estar haciendo siempre pues con el uniciclo, y ya luego hacemos nosotros el remapeo desde el uniciclo hacia el modelo del robot más complejo que nosotros querramos pues controlar, bueno, al final de cuentas. Muy bien, entonces en la siguiente lección vamos a platicar nosotros, pero acerca de cómo hacerle control, ¿verdad?, a el uniciclo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos plantear el problema de control para el uniciclo, y cómo es que al hacer eso estamos nosotros de cajón controlando al differential drive, al uniciclo literal o a cualquier otro modelo de robot que nosotros vayamos a plantear. Que como les comento, también vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ver cómo hay una metodología general que nos permite a nosotros pues plantear diferentes tipos de robots. Ahora tenemos ahí un montón de tenemos una metodología que nos va a permitir a nosotros, para cualquier robot que tenga ruedas, generar su modelo dinámico que al final va a tener una relación con el uniciclo. Entonces, al controlar el uniciclo, nosotros vamos a poder controlar la gran mayoría de los otros robots con ruedas que nos interesen. Bueno, perfecto.